Primero que nada, buenos días. Mi equipo está conformado por Jorge Roberto Santiago Bracamonte y por su servidor William Jesús Santos Martínez. Nosotros tenemos preparado una serie de entrevistas, ¿no?, para evaluar el conocimiento general acerca de las finanzas públicas, ¿no?, es decir, los egresos y la ley de ingresos, ¿no?, destinadas, ¿no?, a diferentes personas. Con ello damos inicio a este círculo de entrevistas y esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Conmigo se encuentra la maestra Majo Recalde, quien amablemente me ofreció esta entrevista, ¿no? Y pues comencemos con las preguntas. ¿Sabe usted qué es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, maestra? Sí, claro que lo sé. Pues la ley de ingresos es prácticamente lo que el gobierno expresa que va a recaudar o de donde va a obtener dinero o lo que proyectan que va a ingresar en el país el siguiente año para poder ser utilizado más adelante en los diversos programas públicos. Y el presupuesto de egresos es prácticamente cómo lo va a gastar. Uno es cómo va a llegar el dinero a ellos y el otro cómo lo van a gastar. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Cree que es importante conocer cuánto va a recaudar y cuánto va a gastar el gobierno? Yo creo que sí es importante, aunque es más importante no tanto el saber quizá cuánto en totalidad, sino cómo lo van a distribuir, de dónde vienen principalmente los recursos. Creo que eso es lo más importante. Gracias, maestra. ¿Conoce cuál es el monto total que el gobierno planea recaudar en el próximo año fiscal? Honestamente no lo sé, no me he informado. De hecho, espero no errar en lo que voy a decir, pero creo que todavía no están armando el presupuesto porque con la toma de gobierno estaba un poquito, hay un desfase de lo que normalmente se hace, pero puedo estarme equivocando. Claro. Entonces, en este momento no lo conozco. Gracias, maestra. ¿Sabe cuáles son las principales fuentes de ingreso del gobierno? Es decir, impuestos, productos, derechos, etcétera. Pues hace unos años los principales ingresos venían del petróleo y venían de las remesas. No es que haya cambiado mucho, siguen siendo muy fuertes esos ingresos, pero también hay otra clase de sobre todo impuestos, de donde vienen muchos de los recursos que se recaudan, sobre todo el impuesto sobre la renta, el IVA, lo que nosotros conocemos. El otro día escuchaba en la radio que va a venir una recaudación importante del impuesto asociado al petróleo, al uso de los combustibles. Y también que los recursos vienen de distintos derechos que nosotros pagamos como ciudadanos, además de las inversiones que pudieran llegar por parte pues ahora sí que de distintos organismos a los gubernamentales, pero que llegan a inyectar directamente la inversión, aunque entiendo que esa parte no se refleja tanto en el presupuesto. Gracias, maestra. ¿Usted está informada sobre el monto total que el gobierno destinará a gastos en el próximo año? La verdad es que no, por lo mismo que les decía, eso prácticamente lo sabemos casi al final de este año, que es cuando empiezan los gobiernos estatales y municipales a correr como locos, porque también tienen que emitir su ley de egresos. Entonces, no lo sé, el año pasado sí estaba informada, no me acuerdo del dato ahorita, pero lo que sí recuerdo es que había un gasto muy importante en el ámbito social, o lo que se destina a programas sociales. Era muy interesante ver cuánto dinero estaba, y bueno, recuerdo también uno de los proyectos de mayor inversión era el Tren Maya. Entonces sería muy interesante analizar en qué va a gastar la actual presidenta los recursos del siguiente año. Sí, gracias, maestra. ¿Conoce usted las principales áreas o sectores, por ejemplo, salud, educación, infraestructura, etcétera, que recibirán mayor financiamiento? Pues va muy
ligado al anterior. Desconozco el plan que tiene la presidenta actual, pero yo creo que por la misma línea que viene del anterior presidente, seguramente mucho del ingreso se va a ir a programas sociales. Entiendo que se van a mantener programas, por ejemplo, las pensiones para los adultos mayores, se amplía muchísimo el pago de becas. Entonces yo creo que vamos a encontrar una muy interesante cantidad de recursos a analizar, cuánto dinero se va a destinar a esto. Hay que ver qué va a pasar con el Tren Maya, porque la mayor inversión estaba realmente proyectada para el sexenio que acaba de terminar, pero pues no se ha terminado el tren. Entonces vamos a ver qué va a suceder con eso. Y bueno, y de ahí pues hay otros proyectos que ha desarrollado el gobierno con Dos Bocas, el aeropuerto. Entiendo que también quieren hacer una inversión importante en aspectos mineros, si no me equivoco. Aprovechar más bien, creo, un área que había sido destinada a minería y que no se utilizó nunca. Entonces creo que quieren hacer una especie de clúster o una zona económica especial. No recuerdo muy bien. Sé que lo escuché en las noticias, pero ya no me acuerdo en dónde. Sí, no se preocupen. Gracias. ¿Cree que el gobierno está siendo transparente sobre esos planes de recaudación y gasto? Pues hablamos mucho de transparencia. La realidad es que tienes que saber de transparencia para poder entender qué es lo que nos están publicando. Si bien el gobierno federal ha hecho un esfuerzo importante en tener una página de transparencia y hacerlo lo más ciudadano posible, sigue siendo muy compleja para un ciudadano que no entiende de esos conceptos o que no son los conceptos que manejan todos los días. Es un reto muy importante, estamos hablando de muchísimos tecnicismos y que hablar de dinero tampoco es tan sencillo. Una persona que sabe un poco más de cómo funcionan los ingresos, pues puede darse un chapuzón y va a encontrar muchísima información, pero al fin y al cabo la transparencia no es solo que la información esté pública, sino también que nosotros podamos entenderla. Ahora sí que el ciudadano común y corriente pueda entender de qué nos están hablando. Y bueno, también tiene que ver mucho con este cambio de gobierno. Entiendo que también muchas cosas se dejaron de hacer en el sexenio anterior en cuanto a, digamos que en los gobiernos, en las presidencias previas fue un estandarte, siempre se hablaba mucho de la transparencia y que bueno, realmente tiene 20 años que se constituyó el instituto que ha permitido que esta transparencia ocurra. Y siento que en el sexenio que acabó no es que no se transparentaran las cosas, porque sí se publicaban, pero no se hacía ruido al respecto. Entonces creo que retrocedimos como ciudadanos al poder entender cuál es nuestra también obligación como mexicanas y como mexicanos. Muchas gracias, maestra. ¿Considera usted que el presupuesto del gobierno refleja las necesidades de la ciudadanía y por qué? Esta pregunta, si la pudiera contestar correctamente, habríamos descubierto el hilo negro de cómo funciona y cómo deberíamos de funcionar y la política pública más perfecta. Creo que no la podemos contestar tan concretamente porque a veces creemos que la población puede necesitar una cosa, pero la población realmente necesita otra. Creo que se ha fortalecido, o sea, más bien se ha invertido mucho dinero, no sé si invertir es la palabra, en programas de carácter social, pero que son asistencialistas. ¿Qué pasa con este tipo de programas? Que es dinero que sale, pero que no regresa como tal. No es que esté mal, en algún momento debe de dejar de existir estos programas. De hecho, está muy recomendado a nivel internacional que ese tipo de programas no existan, a menos que haya una situación específica que se tenga que atender. Pero creo que habrá que analizar muy bien qué es lo que se quiere hacer, que también la ciudadanía entienda que no es nada más que te entreguen dinero, que
tienes que hacer algo con ese dinero, que tiene que haber una manera de ganarte ese dinero y que no puede ser para siempre. ¿Por qué? Ahorita tenemos un cambio de gobierno, pero sigue siendo el mismo partido político. La línea muy probablemente sea la misma, pero no sabemos en 6 años qué va a pasar. Si en 6 años llega otro gobierno que decida cambiar la forma en la que se está gastando este dinero, vamos a tener una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de recibir ese dinero, pero eso también nos está afectando a nosotros en la inflación, porque no hay dinero de dónde irlo equiparando. O sea, incluso para el último año del gobierno se solicitó un préstamo o un crédito más bien para destinarlo a pago de programas sociales, cuando la ley te dice que no se puede utilizar, no te puedes endeudar para gasto social, tienes que endeudarte para algo que te vaya a volver a producir. Es como nosotros del día a día. Si vas a agarrar tu tarjeta de crédito para comprarte ropa, en 6 meses tu ropa ya se medio gastó, digamos, y tú tienes que volver a comprar ropa. Esa ropa, al fin y al cabo, ¿qué retribuyó en ti? Entonces, si eso no tiene una retribución, para nosotros va a ser un gasto, y un gasto muy importante que vamos a seguir cargando. Entonces, creo que se tienen que analizar. No quiero decir que la gente se quede desprotegida y que no, por supuesto que no, pero hay que entender real, o sea, la verdadera problemática que tiene la persona y buscar una solución en función de eso. Yo no creo que la respuesta sea solo darles dinero. Tiene que haber algo en trasfondo. En el caso de los muchachos que reciben una beca, está bien, pero oye, que esa beca la utilicen, no sé, lo había platicado en algunos otros grupos. Si la beca está creada para que los alumnos o los niños, los adolescentes, las personas, los jóvenes se mantengan en sus estudios, entonces crea una tarjeta donde esté blindada de tal manera que la puedes gastar en papelerías, que la puedes gastar en la compra de computadoras, que la puedes utilizar para a lo mejor alimentos, que lo puedes utilizar en transporte. No que les des nada más el dinero y a ver qué van a hacer con eso. Entonces yo creo que hay que buscar las medidas que sí sean correctas para que el dinero se esté utilizando de la manera correcta. Y también hay que a las personas, a los niños que tienen muy buenas calificaciones, entonces darle un mayor incentivo. Que eso sea un incentivo, no, como decíamos en negocios, no algo higiénico. Algo higiénico es que lo tienes ahí, ya sabes que lo vas a tener, no le das el valor que tiene. No generalizo, sé que hay muchos chavos que le sacan el mayor provecho, pero creo que sí deben de existir este tipo de blindajes para que las políticas públicas atiendan verdaderos problemas. Sí, muchísimas gracias, maestra. ¿Cree que ha participado en alguna consulta o foro sobre el presupuesto de egresos o la ley de ingresos? A nivel federal no, me ha tocado estar en los de nivel municipal, pero no me tocó a mí tomar decisiones, nada más me tocó estar ahí de oyente, y fue a nivel municipal. El recurso provenía del ramo 33, que eran Fortamun y el FAIS municipal, que básicamente se destinan a la infraestructura. Entonces, invitaban, digamos, a algunos líderes o personas, sobre todo en las comisarías de la ciudad de Mérida, para que ellos decidieran dónde se iba a invertir el recurso. Se analizaban diferentes escenarios para construir calles, para construir parques, y veían dónde se tenía como que la necesidad más grande en el momento. Pues hay que entender que el dinero es finito y tenemos que priorizar. Entonces, no he tenido la oportunidad de participar en otro tipo de aspectos, pero lo que sí puedo decir de lo que vi allá y de lo que sé cómo funcionan a nivel estatal, a nivel nacional no he tenido la oportunidad, es que siguen siendo no tan participativos, son selectivos en el sentido de que te llevo a una
oficina y te siento con otras personas que yo ya preseleccioné. ¿Cómo seleccionaste a esas personas para que estén ahí? ¿Qué tanto tú los capacitaste para tomar una decisión? Y eso no hablo de que sean técnicos o expertos en el tema, sino que sepan qué se puede utilizar con ese recurso, a dónde se puede destinar, qué beneficio le vas a dar a la comunidad. A ese tipo de capacitación me refiero. Y al final prácticamente ya están como preestablecidos. O hacemos esto, o hacemos esto, o hacemos esto. ¿En qué momento escuchaste qué quería la población? Porque a lo mejor tú quieres invertir en abrir una calle que lleva, no lo sé, a otra comisaría, pero a lo mejor lo que ellos necesitan es un parque. ¿Por qué? Porque necesitan lugares donde convivir y eso también es importante para el ciudadano. Entonces siento que siguen siendo muy restringidos. Y a nivel estatal, si bien no me tocó entrar a uno de estos, pues sí me tocó colaborar en la generación de este tipo de eventos, por así decirlo. Y era el mismo modo, todos sentaditos en un lugar acartonado, donde ya está todo el mundo preseleccionado y que les dan, vamos a gastar en esto o en esto, ¿en qué quieren? Entonces la participación está muy sesgada. Aplaudo el intento, pero tenemos que ir más allá. O sea, que tienes que ir a sentar con la gente de las comunidades, tienes que ir y escuchar a toda la población. Es verdad, nadie se va a poner de acuerdo, pero al menos los escuchas. Entonces creo eso te puede ayudar a tomar decisiones. Que es complicado, que es caro, sí, pero al menos vas a tener al menos la gente se va a sentir escuchada. ¿Por qué? Porque va a escuchar que su vecino dijo que quería que pusieran calles pavimentadas, aunque yo hubiera preferido techar la cancha. Pero yo ya sé que mi vecino también opinó. Entonces creo que eso es lo valioso de ese tipo de ejercicios, que se deben de promover mucho y que tenemos que también irle quitando ese cartón donde imprimen una lona gigantesca que no se vuelva a usar, que es la verdad. Y bueno, eso es lo que yo creo de los procesos participativos. Sí, gracias, maestra. ¿Cree que los ciudadanos deberían tener más voz en la elaboración del presupuesto gubernamental y por qué? Yo creo que sí, por lo que les comentaba anteriormente, ese sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia, el involucrar a la población en la toma de decisiones hace que ese proyecto sea suyo y que lo cuiden, lo protejan. Si mando a hacer una escuela, por ejemplo, pues te voy a asegurar que van a estar aquí las señoras de la colonia viendo que construyan la colonia, que construyan la escuela, que no se tarden, que estén. Entonces vas a tener un supervisor de obra que, si bien no vas a ver las cuestiones técnicas, va a acusar si no están trabajando. O van a estar cuidando que nadie se meta con eso. El hecho de hacer calles, te puedo asegurar que no va a faltar el vecino que te diga: fulano está tirando basura, sotano trajo no sé qué, perengano dijeron que aquí no podían meter camiones grandes por el tipo de suelo, y metió su camión de 4 redilas, no sé, estoy inventando, no me sé el nombre de las calles. Entonces eso hace que la comunidad forme parte de los proyectos y de todo lo que se está invirtiendo, se apropien de eso y lo cuiden. Y yo por eso creo que es tan importante que se creen estos procesos participativos. Gracias, maestra. ¿Dónde suele informarse sobre estos temas? Es decir, medios, redes sociales, foros, etcétera. Pues principalmente redes sociales, que es lo que más tenemos a mano. Todavía escucho algo de radio. La verdad, por ociosa me meto yo a las páginas de transparencia, no porque más o menos el caminito, porque la verdad, hasta para uno que está medio familiarizado está terrible. Ya me puedo imaginar a los que lo ven por primera vez. También me meto allá de chismosa a ver qué está pasando, pero principalmente redes sociales. ¿Por qué? Porque allá te salen las noticias. Bueno, que sigo
periódicos o cosas así, y te van saliendo las notas. Entonces para mí es más sencillo, la verdad. Entonces, al estar visitando cada uno de los sitios, ya está la información sintetizada. Sí, como transferencia presupuestaria. Bueno, transferencia presupuestaria. ¿Pero a qué te refieres con Yo creo que el gobierno tiene una página. Transparencia presupuestaria. Sí. Sí. Esa es la que yo consulto. La del gobierno del estado está... le han echado ganas. Todavía no está tan ciudadano ese asunto. El gobierno federal tiene muchas más cosas que lo hacen ver ciudadano, aunque, ¿por qué? Porque te llaman la atención los colores, las gráficas grandes, las letras, adivinen qué gasta el presupuesto, infografías, ayuda mucho, aunque sigue siendo muy técnico. Pero sí, esa suelo consultar. Sí, gracias, maestra. Y ya para finalizar, ¿a usted le gustaría recibir más información sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? ¿Cómo preferiría acceder a esa información? Sí me gustaría, claro que sí. ¿Cómo? Creo que por correo electrónico. No sé si alguien me la mandaría, pero estaría padre recibir algún boletín, hasta una infografía, un cartelito, algo así, estaría padre, yo creo que... Me gustaría mucho. Pues sería todo, maestra. Muchísimas gracias. De nada. Por su aportación. De nada, espero que les sirva. Trabajo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Primero que nada me encuentro aquí con mi papá, que amablemente aceptó la conversación de esta entrevista para poder discernir acerca de conocimientos generales de finanzas públicas. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Sabe usted qué es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? Sí, son dos instrumentos que utiliza el gobierno federal, ¿sí? Para poder, primero, la ley de ingresos, que allá se plasma lo que es todos los ingresos que va a tener el gobierno federal para poder aplicarlo en el presupuesto de egresos, ¿no? Es decir, cómo va a distribuir esos ingresos que va a adquirir. Gracias. ¿Sabe cuáles son las principales fuentes de ingreso del gobierno? Impuestos, productos, derechos, etcétera. Sí, la principal fuente son los impuestos, ¿no? Todos los impuestos indirectos. Gracias. ¿Cree que es importante conocer cuánto va a recaudar y cuánto va a gastar el gobierno? En general creo que sí, de una manera general creo que sí, para poder estar enterados de qué cantidad, no como ciudadanos, es lo que está implementando el gobierno en todo lo que es sus actos de gobierno, ¿no? De obra, de infraestructura, de salud, de todo ese tipo de actos que tiene como gobierno. Muchas gracias. ¿Conoce cuál es el monto total que el gobierno planea recaudar en el próximo año fiscal? Bueno, de acuerdo a lo que he leído en algunas notas periodísticas, ¿no? Tengo una idea que es aproximadamente de 7.77 billones de pesos, ¿no? Esto de acuerdo a un estudio preliminar, ¿sí? De política económica del gobierno federal para 2025. Todavía no es algo seguro, pero sí es de acuerdo a algo previo, ¿no? Que ya dieron a conocer. Sí, muchas gracias. ¿Está informado sobre el monto total que el gobierno destinará a gastos en el próximo año? Bueno, todavía no se ha dado a conocer ese dato, porque todavía tiene que haber el presupuesto de egresos, y eso todavía próximamente se va a presentar en la Cámara de Diputados
por el gobierno. Todavía no lo ha presentado en este momento el presupuesto de egresos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Conoce las principales áreas o sectores, salud, educación, infraestructura, etcétera, que recibirán mayor financiamiento? Bueno, y ha anunciado el actual gobierno, ¿no?, 4 áreas principales que va a hacer. Primero va a tratar de mejorar la infraestructura como hizo desde el anterior gobierno, ¿no? Va a seguir con las obras grandes que tiene el gobierno, como es el Tren Maya, en toda infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria y todo lo demás, todos esos proyectos para poder dotar de instrumentos para el desarrollo económico industrial del país. El segundo, tecnología, ¿no? Tiene algo como básico la tecnología y la energía, con la cuestión de Pemex, la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad. En cuarto rubro tiene lo que es la salud, y en el tercero, y en el cuarto tiene la educación, ¿sí? Esos son los 4 rubros principales en los que va a destinar el presupuesto de ingresos. Allá los va a aplicar de acuerdo a lo que he dado a conocer. Sí, muchas gracias. ¿Cree que el gobierno está siendo transparente sobre sus planes de recaudación y gasto? Sí, lo ha dado a conocer. Creo que ha sido, a partir del anterior gobierno, ha sido uno de los gobiernos que ha dado a conocer y que más se ha publicitado en todo lo que son sus gastos, tanto sus ingresos como sus egresos, y se ha investigado incluso los desvíos que se han tratado de hacer. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Considera que el presupuesto del gobierno refleja las necesidades de la ciudadanía? ¿Por qué? Bueno, yo considero que sí refleja las necesidades de la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que necesita ahorita es tener dinero, ¿sí? Dinero. Todo ciudadano necesita tener dinero para poder satisfacer sus necesidades básicas. Si los ciudadanos tienen para satisfacer sus necesidades básicas, van a poder pensar en otro tipo de necesidades o en otro tipo de libertades, ¿sí? Entonces yo considero que este gobierno está destinando bien el gasto público. ¿Por qué? Porque está yéndose a lo que son necesidades básicas, como es darle recursos directos a las personas que tienen menos recursos para poder comprar una canasta básica. Está presentando un proyecto en esta ocasión de construir, incluso para los jóvenes estudiantes, vivienda social que sea más barata, ¿sí? Y esto, ¿en qué repercute? En que activa el mercado interno, y al activar el mercado interno, pues las empresas mejoran mucho, es decir, mejoran mucho y la economía crece mucho más, ¿no? Y como dato nada más, como dato sobresaliente en la economía, que es a lo que se refiere, es la primera ocasión en los 200 años que somos república, es la primera ocasión que el sureste de la república crece más que el centro norte del país, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la política económica está yendo por el lado correcto. Sí, gracias. ¿Ha participado en alguna consulta o foro sobre el presupuesto de egresos o la ley de ingresos? Hasta ahorita no he participado. ¿Cree que los ciudadanos deberían tener más voz en la elaboración del presupuesto gubernamental y por qué? Bueno, en algunos rubros sí creo que deben tener más participación, sobre todo en la cuestión de sueldos, ¿sí?, para los funcionarios de la administración pública, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así básico porque debemos tener. A mí me parece, y creo que la austeridad republicana, yo creo verdaderamente en la austeridad republicana y en algo que dijo un clásico mexicano, que ahorita no me acuerdo el nombre, que dice que no puede haber
pueblo pobre con gobierno rico. Y esto se debe establecer para todas las ramas del gobierno, tanto para los que trabajan en, en empresas de carácter público. Por ejemplo, ahorita se está realizando lo que es el Poder Judicial. Que los que trabajan en el Poder Judicial no tengan un exagerado ingreso económico que vaya en contra de lo que ganan la mayoría de los mexicanos. Después se tiene que atacar en la misma situación en Pemex. Muchos funcionarios de Pemex ganan exageradamente. La Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, se tiene que replantear en esas empresas públicas el sueldo de los funcionarios, sobre todo de mediano y de primer nivel. Y a mí no me parece bien, y esto sí te hago mucho hincapié, no me parece bien que como ciudadanos hayan unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda. Como un ejemplo, muchos de Pemex les dan vales de gasolina porque trabajan para Pemex. Bueno, si les van a dar vales de gasolina, que se los den a todos los ciudadanos, que sea universal, ¿no? O si no, que no se lo den a nadie. Lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. Muchos que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad no pagan su energía eléctrica como todos nosotros pagamos energía eléctrica, entendiendo que estos no son empresas privadas, porque si fueran empresas privadas lo pagaría eso el que administra el capital, el capitalista. Estos son empresas públicas que se costean con nuestros impuestos. Entonces, si todos van a tener ese derecho, pues que sea un derecho universal, ¿sí? Sí, gracias. ¿Dónde suele informarse sobre estos temas? Es decir, medios, redes sociales, foros, etcétera. Bueno, más que nada yo me informo a través de la prensa, ¿sí? Leo la prensa, me informo a través de los noticieros que como Radio Fórmula, como, ¿sí? de la radio sobre todo, y veo también, sí, la prensa, ¿no? Leo periódicos, leo algunas revistas también, ¿no? Aunque yo no esté de acuerdo con algunas opiniones, pero creo leemos en forma permanente lo que es Nexos, Letras Libres y todo lo demás, aunque no estemos de acuerdo tal vez con la línea editorial, pero hay que conocerla, y a través de eso voy conociendo sobre este tipo de situaciones y de lo que pasa, cuestiones que pasan en el país. Y ya para finalizar, como última pregunta, ¿le gustaría recibir más información sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? ¿Cómo preferiría acceder a esa información? Bueno, creo que sí es importante que se hagan foros, ¿no? Y que además a través de foros que sean ilustrativos y que sean atractivos para la ciudadanía, se pueden llegar a tener información. Creo que si nos presentan la ley tal y como es, sin tener sin tener algo sintetizado, muy poca gente se va a interesar, porque incluso los rubros que se manejan en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos son rubros técnicos que muchas personas no entendemos. Entonces sí se necesita de parte del gobierno que tengan una pedagogía para que la gente pueda comprender a qué se refieren y cómo pueden organizarse. Sí, muchas gracias. Pues eso sería todo por parte de la entrevista. Le agradezco mucho a mi papá por acceder a esta conversación, y pues hasta la próxima. ¿Cuál es tu nombre? Leilani. ¿Cuál es? Leilani. ¿De tu nombre completo? Leilani Baldú Megogora. Ok. ¿Sabe usted qué es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? Creo que la ley de ingresos es lo que recaudan y la de egresos es cómo lo van a destinar. ¿Cree que es importante conocer cuánto va a recaudar el gobierno y en cuánto va a estar el gobierno? Sí, para ver más que nada en qué sectores están enfocados y en cuáles no.
¿Conoce cuál es el monto total que el gobierno plantea recaudar el próximo año fiscal? No. ¿Sabe cuáles son las principales fuentes de ingresos del gobierno? Impuestos, productos, derechos, etc. Supongo que impuestos. ¿Está informado sobre el monto total que el gobierno destinará a gastos del próximo año? No. ¿Conoce las principales áreas o sectores, salud, educación, infraestructura, etcétera, que recibirán mayor financiamiento? No, pero supongo que salud. ¿Cree que el gobierno está siendo transparente sobre sus planes de recaudación y gasto? Supongo que sí, no estoy al tanto. ¿Considera que el presupuesto del gobierno refleja las necesidades de la ciudadanía? ¿Y por qué? Probablemente, no sé si lo hacen para programas sociales, supongo que para ejemplo pobreza, salud, para vacunas o cosas así. ¿Ha participado en alguna consulta o foro sobre el presupuesto de ingresos o la ley de ingresos? No. ¿Cree que los ciudadanos deberían tener participación o voz en la elaboración del presupuesto gubernamental? ¿Y por qué? Supongo que sí, para que sepan en qué va destinado. ¿Dónde suele informarse sobre estos temas? ¿Medios, redes sociales, foros, etcétera? Si es que se informa. Supongo que en las noticias. ¿Le gustaría recibir más información sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación? ¿Y cómo prefería acceder a esa información? Sí, en redes sociales más que nada, como en TikTok, así sí me gustaría recibir. Y estoy grabando, pero espérate, para allá. Ya, perfecto. ¿Me puede decir el nombre de la cámara? Sí. Alondra Ortiz Revuelta. Ok, le voy a hacer unas preguntas sobre el gasto de ingresos y egresos de la Federación. ¿Sabe usted cuál es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación? Creo que es lo que entra al gobierno y cómo lo usa. ¿Cree que es importante conocer cuánto va a recaudar y cuánto se va a gastar el gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a saber en qué se va nuestro dinero, los impuestos. ¿Conoce cuál es el monto total que el gobierno planea recaudar el próximo año fiscal? No. ¿Sabe cuáles son las principales fuentes de ingresos del gobierno? Impuestos, productos, derechos, etcétera. Los impuestos. ¿Está informado sobre el monto total que el gobierno destinará en gastos el próximo año? No. ¿Conoce las principales áreas de sectores, salud, educación, infraestructura, etcétera, que recibirán mayor financiamiento? Creo que infraestructura. ¿Cree que el gobierno está siendo transparente sobre sus planes de recaudación y gasto? Yo creo que sí. Sí, porque dicen qué actividades van a hacer. ¿Considera que el presupuesto del gobierno refleja las necesidades de la ciudadanía? No. ¿Por qué? Porque se enfocan en cosas que no son tan importantes como nosotros, ¿sí? ¿Ha participado en alguna consulta o foro sobre el presupuesto de egresos o la ley de ingresos? No. ¿Cree que los ciudadanos deberían tener participación y voz en la elaboración del presupuesto gubernamental? ¿Y por qué? Sí, porque es para ellos, es de ellos para ellos. ¿Dónde suele informar sobre estos temas? En redes sociales. ¿Le gustaría recibir más información sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? ¿Y cómo prefería acceder a esta información? Pues sí, pues en redes sociales, porque es donde más estoy. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la atención y solo señalar que de cierta manera testificamos cuál es el conocimiento que tiene la gente acerca de las finanzas públicas en materia de egresos y la ley de ingresos, ¿no? Entonces, pues conforme fueron pasando las entrevistas, fuimos observando cuáles son sus conocimientos, las evaluaciones que tienen cada individuo, etcétera, ¿no? Así que, pues muchas gracias y hasta pronto.